En el video de hoy te voy a explicar cómo resolver este ejemplo que te mandé, ¿vale? Entonces, si te das cuenta nos dan un cuadrado, pero en ese cuadrado contienen varias figuras, ¿vale? Entonces, primero te voy a enseñar cómo lo saques figura por figura y después ya te voy a enseñar otro método más fácil, ¿vale? Porque primero quiero que sepas por qué da eso figura por figura, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para este tipo de ejemplos es ir separando a cada figura por aparte, ¿vale? Vale, vamos a empezar con el del color azul, ¿vale? Con todo este. Vale, entonces nos ponen un cuadrado así, ¿vale? Nos ponen que este lado vale X. Entonces, nos falta saber cuánto valen estos tres lados, ¿no? Pero bueno, vamos a fijarnos en la figura. Si todo este lado también vale X y si te das cuenta, este lado mide lo mismo que este lado ¿cuánto va a valer? X también, ¿no? Y como ese lado es igual que este, ¿cuánto va a valer? X, ¿no? Y por último, este lado, ¿cuánto va a valer? X, ¿vale? Entonces, nuestros cuatro lados, en este caso, aquí, ¿vale? Van a medir X, ¿no? Entonces, este va a medir X, X y X, ¿vale? Así lo tenemos, ¿vale? Entonces, lo que nos pide es sacar su área. Entonces, ¿cómo sacas el área de esto? Pues muy fácil, sería base por altura, ¿vale? Entonces, tenemos que multiplicar X por X. Entonces, X por X, ¿cuánto nos da? X al cuadrado, ¿no? Entonces, el área de esto, ¿cuánto sería? Sería X al cuadrado, ¿vale? También te voy a explicar algo que no te lo expliqué. Porque ves que yo te he dicho de que siempre que multiplicas dos letras iguales siempre se vuelven al cuadrado, ¿vale? Pero te voy a explicar por qué pasa eso. Si nos remontamos a nuestras reglas de potencia, tenemos que si multiplicamos una x a la m por x a la n, ¿cómo va a ser esto? Con la misma letra va a ser x que multiplica a m por m más n, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí el exponente tiene 1, va a ser x a la 1 que multiplica a x a la 1. Entonces este x va a sumar 1 más 1, entonces va a ser 1, 1 más 1 que nos da 2, entonces va a ser x a la 2. Por eso siempre que multiplicamos una letra por sí mismo nos va a dar x al cuadrado, ¿vale? Porque recordando nuestra regla de potencias nos dice que si tiene la misma letra se va a sumar las potencias, ¿vale? Entonces aquí tenemos un 1 y 1, entonces por eso nos da al cuadrado, ¿vale? Vale, entonces por eso nos da esto, ¿vale? Entonces nuestra área de nuestra primera figura, que es esta, ya vemos que vale x cuadrado, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, ya tenemos esta, ¿vale? Entonces nos hace falta saber las otras, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, la vamos a agarrar como solita y la vamos a resolver, ¿vale? Vale, vamos a ir con el verde, ¿vale? Entonces voy a borrar todo esto. Vale, el verde tenemos un rectángulo. Vale, tenemos el rectángulo. Si te das cuenta no nos da ninguna medida, entonces no sabemos cuánto vale nada, ¿vale? Pero vamos a ver. ¿Estás de acuerdo que todo este lado mide lo mismo que este lado, no? Entonces, si este lado para el cuadrado valía x, también para este va a valer x. Entonces, este lado va a valer x. Y si este lado vale x, ¿cuánto va a valer este? También x. Y me va a decir, bueno, ¿y estos dos lados qué? Hacemos lo mismo. Si nos fijamos, este lado es igual a este lado, ¿no? Entonces, si este lado mide a, ¿cuánto va a valer este? Va a valer a también, ¿no? Y si este es igual que este, ¿cuánto va a valer este? También va a valer a. Entonces, ¿cómo se saca el área de esto? Sería base por altura, o sea, multiplicar x por a. ¿Y cuánto nos da x por a? Nos da ax, ¿vale? ¿Vale? En álgebra se suele poner las primeras letras del abecedario al principio y las últimas hasta el último, ¿vale? Entonces por eso puse ax. O también podría ser correcto que pusiéramos xa. Es igual, solamente que algunos los ponen al principio la a y al último la x, o al principio la x y luego la a, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces,
Ya que tenemos, entonces ya tenemos nuestra área. Entonces este cuadro verde va a valer AX, ¿vale? Entonces, ¿cuáles dijimos que eran nuestras medidas? Todo este lado mide X. Todo este lado mide X, ¿vale? Este y este miden A. Mide A y A, ¿vale? Entonces ya lo tenemos. Nos faltan estas dos, ¿vale? Lo vamos a hacer lo mismo. Vale, ahora vamos con el color rojo, ¿vale? Vale. Ahí está. Solamente nos dan un dato. Ese dato nos dice que este lado mide A, ¿vale? Entonces, teniendo el mismo razonamiento de los anteriores, este lado es semejante con este, ¿no? Es igual. Entonces, este lado, ¿cuánto va a medir? También va a medir A. Y si estos dos miden lo mismo, y ese también, ¿cuánto va a valer? Va a valer también A. Y este, ¿cuánto va a valer? A también. Entonces, ¿cómo sacamos la área de esto? Sería base por lado, que sería esto por este. Entonces, acuérdate, recordando nuestras reglas de potencias, este tiene un exponente 1. Sería a a la 1 por a a la 1. Sería a1 más 1. Estos se suman, entonces esto nos da que es a al cuadrado. ¿Vale? Entonces nuestra área sería a al cuadrado. ¿Vale? Vale, entonces esta área va a medir a al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedamos que medían estos lados? Este lado va a medir a, este va a medir a y este también va a medir a. Y solamente nos falta este y terminamos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a dibujar aquí. ¿Vale? Entonces, si das cuenta, esta figura es igual que esta, ¿no? Es un rectángulo, ¿no? Entonces, nos ponen que este lado mide A y este mide X. Entonces, si te das cuenta, este es lo mismo que este, entonces va a tener las mismas medidas. Este lado es igual que este. Entonces, si este vale X, ¿cuánto vale este? X. Y si este mide A, ¿cuánto va a medir este? También va a medir A. Entonces, ¿cómo se saca el área de esto? Es base por altura. Entonces su vale X y su altura vale A. Entonces va a quedar igual que aquí arriba. Esto va a valer AX. Entonces el área de esto sería AX. ¿Vale? Entonces así sacamos nuestras áreas. ¿Vale? ¿Por qué te enseñé a sacarlos una figura por figura? Porque el licenciado te puede decir. Vale, entonces te lo expliqué así porque el licenciado te puede preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el área solamente de la figura color azul? Y esa sería, ¿cuál es el área de la figura roja, verde y negra? ¿Vale? Entonces así te lo va a preguntar. Porque digamos que esto es un poco de introducción a ecuaciones cuadráticas, ¿vale? Porque si te das cuenta, este 2 y esta A ya están al cuadrado, ¿vale? Este y esta A ya están al cuadrado. Entonces, siempre que ya hay un exponente al cuadrado, ya significa que es cuadrática. Entonces, es una media introducción a ecuaciones cuadráticas, ¿vale? Entonces, si nos piden es el área total de toda la figura, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que sumar todas las áreas de todas las figuras, ¿vale? Sería la primera, x al cuadrado más, ¿hay otro x al cuadrado? No, más ax más, ¿qué es este? Más ax más a al cuadrado. ¿Vale? Entonces, aquí estos dos son términos semejantes, ¿vale? Entonces podemos poner x al cuadrado más 2 veces ax más a al cuadrado. Y esa sería nuestra área de la figura completa, ¿vale? Entonces, ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que sea lo mismo si la suma de todas nuestras áreas, si en vez de sacar área por área, o nos olvidamos que tenemos todo esto y solamente nos imaginamos que lo tenemos así, nos imaginamos que esto vale x a y este vale x a y este vale x a? ¿Crees que sea lo mismo
si hacemos la multiplicación de esto que sería base por altura, que es que nos dé el mismo resultado esto que esto, ¿vale? Entonces, te lo explico un poquito mejor porque aquí creo que no se entiende tan bien, ¿vale? ¿A qué me refiero? No, me refiero a de que te olvides que están estas divisiones y que solamente te imagines que está el cuadrado, ¿vale? Entonces, también te tengo que explicar una cosa, ¿vale? Si te piden, así como está nuestra figura dividida, si te piden cuánto vale este lado y cuánto vale este lado, ¿cómo lo podemos sacar? Este lado, tú me vas a decir, bueno, el lado de este mide X y el lado de este vale A, pero me están pidiendo cuánto mide todo el lado. Entonces, aquí va a ser X más A, porque le estamos agregando, ¿vale? Entonces sería X más A, porque le estamos agregando el valor de X y el valor de A. Entonces, siguiendo este mismo razonamiento, si nos piden este valor, este lado, ¿cuánto vale? Sabiendo que este lado, acuérdate que vale X, va a ser X más A igual, ¿vale? Entonces así va a ser si nos piden que midas todo esto, ¿vale? Entonces, regresando a la pregunta, lo que yo te hacía es, ¿tú crees cómo se saca el área de un cuadrado? Es base por altura, ¿no? Bueno, lado por lado, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar este X más A por este X más A, ¿vale? ¿Tú crees que sea lo mismo si multiplicamos esos dos? ¿Tú crees que no voy a dar el mismo resultado que esto? Es una pregunta un poco curiosa, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Tenemos que X más A va a multiplicar a X más A, ¿vale? Acuérdate que para hacer las multiplicaciones la podemos hacer así o la podemos hacer acostada, ¿vale? Entonces, para mí se me facilita un poco más así, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar o ver si multiplicando solamente este lado por este lado nos va a dar lo mismo que este resultado nos salió sacando el área individual de todas las figuras y sumándolas, ¿vale? Vale, entonces vamos a comprobar. A por A al cuadrado, más por más A por X, AX. Ya está. Acuérdate, ya que tenemos esto, es así igual que la multiplicación normal. No se pone aquí, sino se pone acá el valor, ¿vale? Entonces, más por más nos da más, A por X nos da AX, y X por X nos da X cuadrado. Entonces, nos quedaría como A al cuadrado más AX más AX nos da 2AX más X al cuadrado. Y si nos damos cuenta, nos da el mismo resultado que si sacamos el área individual de cada figura, ¿vale? Entonces, en este caso es más fácil multiplicar, por ejemplo, lo que mide este lado por lo que mide ese lado para sacar el área total. Pero si el licenciado te pide sacar el área individual, ya te enseñé cómo la saques, ¿vale? Entonces, comprobamos de que si nos da lo mismo resultado, ¿vale? Entonces así sería la resolución del problema que te envié, ¿vale?